La biodiversidad es la pluralidad de seres vivos, más precisamente microorganismos, plantas y animales, que interactúan entre sí. Se estima que la variedad de especies que habitan en el planeta Tierra supera los 30 millones. Esta enorme cantidad de especies son el producto de la evolución, donde los seres vivos se relacionan de manera armoniosa con el medio en el que se encuentra presente. La biodiversidad se encuentra conformada por tres factores. Diversidad de ecosistemas. En primer lugar, estos son los sistemas donde se concibe la vida. Algunos ejemplos son los ecosistemas y los biomas. Diversidad genética. En segundo lugar, esta diversidad incluye el conjunto de genes, sea esta de una especie o un individuo en particular. Algunos ejemplos son las razas o las subespecies. Diversidad taxonómica. Por último, se refiere a nombrar la diversidad taxonómica, que hace referencia a las diversas especies, por citar algunos ejemplos, las clases, géneros y reinos. ¿Dónde se encuentra la mayor biodiversidad? En general, la densidad de las especies es mayor en el hemisferio sur. El 70% de todas las especies del mundo se encuentra tan solo en 12 países: Australia, Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, India, Indonesia, Madagascar, México, Perú y República Democrática del Congo. La cordillera del Hindú Kush, Himalaya, posee un estimado de 25.000 especies de plantas, lo que constituye el 10% de la flora del mundo. Las regiones tropicales aportan 2/3 de las 250.000 especies de plantas estimadas. La mayor diversidad de árboles registrada hasta la fecha es de 1.200 especies en 52 hectáreas del Parque Nacional de Lambir Hills, en Sarawak, Borneo. En general, se estima que los bosques lluviosos tropicales contienen entre el 50 y el 90% de todas las especies. Unas 2.600 especies de pájaros, cerca del 30% del total, dependen de los bosques tropicales. Un punto crítico de biodiversidad, hotspot, es un área de rica diversidad biológica que enfrenta serias amenazas a su existencia. El concepto fue desarrollado por un científico medioambiental, Norman Myers, de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, en un intento por identificar las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. La biodiversidad adquiere una gran importancia, ya que la dependencia de los seres vivos entre sí es elemental para su subsistencia. La vinculación de los seres vivos no solo es con su hábitat, sino que también hacia otros individuos de la misma u otras especies. En caso de la desaparición de una especie en particular, pone en riesgo la existencia de muchas otras, incluyendo la nuestra. Un ecosistema es el engranaje complejo de relaciones que hay entre las distintas comunidades de organismos vivos y el medio ambiente físico en el que viven. En este concepto tienen cabida las relaciones de mutua dependencia entre las especies de seres vivos, al igual que el flujo de energía y de materia que ocurre en el medio ambiente, procesos que para su estudio son comprendidos como un todo estructurado y organizado. Dentro de cada ecosistema tienen lugar las cadenas tróficas o alimenticias, también entendidas como ciclos de transmisión de la materia, pues consisten en un circuito de alimentación que incluye a productores, los cuales son plantas, vegetales, fitoplancton, etc., que se nutren del medio ambiente físico, consumidores que se alimentan de ellos o de otros consumidores, tanto los herbívoros como los depredadores primarios y secundarios, y por último los descomponedores, que son hongos, bacterias, etc., los cuales reciclan la materia orgánica residual. Existen alrededor de 6 a 8 ecosistemas en el mundo. Componentes de un ecosistema. Un ecosistema se integra por dos tipos de elementos diferentes en su naturaleza, los bióticos y los abióticos. Los elementos bióticos son aquellos vinculados a la vida en sus numerosas formas y tendencias, como las relaciones tróficas, la presencia tropical, los equilibrios poblacionales, etc. Los elementos abióticos, en cambio, son los referidos a las condiciones climáticas, de relieve o de otras variantes químicas y o físicas que atañen al medio ambiente, como la variación del pH, la presencia de luz solar, etc. Tipos de ecosistemas. Cada ecosistema contiene sus variaciones climáticas, biológicas y orográficas. Ecosistema marino. Se trata del mayor tipo de ecosistema ya que cubre la mayor parte de la superficie terrestre, el 70% aproximadamente.
A pesar de que grandes extensiones de los diferentes océanos tienen poca concentración de vertebrados, el agua rica en minerales que contiene bulle de vida por prácticamente todos lados. Destacan los pastos marinos de algas, los arrecifes de coral y las fumarolas de las grandes profundidades marinas. Ecosistema de agua dulce. Los lagos y los ríos también se basan en el agua, pero son ecosistemas muy distintos a los de los mares y océanos. A su vez, hay diferentes subtipos de ecosistemas de agua dulce, los sistemas lénticos, los lóticos y los humedales. Los primeros están compuestos por lagos y estanques, y en ellos el agua se mueve muy lentamente. Los segundos, en cambio, están formados por ríos en los que el agua se desliza con rapidez a causa de la gravedad y del relieve del paisaje. En los humedales, los elementos del ecosistema están saturados de agua. En esta clase de ecosistema predominan tipos de vertebrados de tamaño medio o pequeño, dado que no hay mucho espacio en el que desarrollarse. Algunos de los animales más grandes que podemos encontrar son peces de la talla del cirulo o del esturión, ciertos tiburones que remontan ríos, rayas y una especie de foca que habita en los lagos de Finlandia. Ecosistema desértico. Los desiertos se caracterizan por la bajísima frecuencia con la que hay precipitaciones. Ni la fauna ni la flora es muy variada, ya que pocas formas de vidas grandes pueden subsistir en condiciones tan duras, y por esas alteraciones en un espacio produce efectos de cadena muy severos. Los cactus y ciertos arbustos de hoja fina son plantas típicas de los desiertos, mientras que los reptiles, algunas aves y mamíferos de talla mediana o pequeña también pueden llegar a adaptarse bien al clima. Ecosistema montañoso. Los relieves muy pronunciados forman montañas y altiplanos cuya verticalidad forma otra clase de ecosistema a causa de las condiciones climáticas y atmosféricas características de estas áreas. En esta zona, la vida animal suele ser muy notoria en zonas bajas y medias, aunque no en los picos escarpados. Animales como los rebecos, los ibises y ciertos tipos de lobo, así como las aves rapaces como los buitres y las águilas, suelen ser frecuentes en este hábitat. Por otro lado, en zonas nevadas la biodiversidad se reduce y las formas de vida deben procurar camuflarse. Ecosistema forestal. Este tipo de ecosistema se caracteriza por la densidad de árboles o de flora en general. Puede derivarse en selva, bosque seco, bosque templado y taiga. En los casos en los que hay muchos árboles juntos, la biodiversidad de especies animales suele ser muy alta. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la altura juega un papel importante en la presencia de flora. En muchos lugares, por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar, no crecen árboles. Los bosques son extensiones arboladas en las que prima la presencia de pocas especies de árbol. Ecosistema artificial. El ecosistema artificial es aquel en el que la acción del ser humano ha creado espacios radicalmente distintos a los que existían hasta que hace unos pocos milenios. La presencia de edificios, rascacielos y grandes extensiones cubiertas por luces, cementos y otros pavimentos hace que algunas especies se adapten a estos entornos y otras no. Algunos ejemplos claros de estos animales pioneros son las palomas y las cotorras argentinas de muchas grandes ciudades del mundo, así como los gatos. Estos animales se benefician de la abundancia de comida y de la relativa ausencia de depredadores que se deriva de la presencia de humanos en las proximidades. Los ecosistemas de México comprenden el conjunto de zonas geográficas con características físicas y biológicas comunes del país. Es importante recordar que los ecosistemas son sistemas abiertos y dinámicos donde se interactúan los seres vivos entre sí y con su entorno. México es rico en una gran variedad de ecosistemas debido a su historia geológica, su posición biogeográfica intermedia, su heterogeneidad climatológica y su alta diversidad biológica. Ecosistemas terrestres tropicales, selvas altas y medianas siempreverdes, selvas bajas y medianas deciduas, selvas espinosas, matorrales, pastizales. Ecosistemas terrestres templados, bosques de coníferas, bosques de encino, bosques mixtos, bosques nublados, matorrales, pastizales. Ecosistemas subterráneos, cuevas y grutas.
Ecosistemas acuáticos costeros, manglares, playas y dunas, lagunas costeras, estuarios, marismas. Ecosistemas acuáticos marinos, arrecifes y comunidades coralinas, islas, praderas de pastos marinos, fondos marinos y ventos. Ecosistemas acuáticos costeros, manglares, playas y dunas, lagunas costeras, estuarios, marismas. Ecosistemas acuáticos marinos, arrecifes y comunidades coralinas, islas, praderas de pastos marinos, fondos marinos, ventos. Existen varios factores que explican la degradación actual de los ecosistemas. Algunos son indirectos y constituyen las causas de los grandes retos ambientales que tenemos. Aquí aparecen los hábitos de producción y consumo, la población global, las políticas de gobierno y otros asuntos que tienen que ver con el comportamiento humano. Hablamos de dinámicas y decisiones que, según el último informe de Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistemáticos, por sus siglas en inglés, están influyendo en los motores directos de cambio e impulsando a su vez una pérdida de la naturaleza sin precedentes. Los hallazgos del reporte señalan que una cada 6 especies naturales están en peligro de extinción. El 75% de ecosistemas terrestres se han degradado por la acción humana y el 97% de los océanos están contaminados o alterados. En otras palabras, la vida como la conocemos está en riesgo. Los 5 factores que destaca el informe como los principales motores de cambio de la naturaleza son: cambios en el uso del suelo, cambio climático, contaminación, explotación de recursos naturales, especies invasoras. Es importante cuidar los ecosistemas porque son fundamentales para la vida. Mantener un equilibrio natural en estos es primordial para la naturaleza siga en curso. Las 5 razones para cuidar los ecosistemas son: 1. Evitar el cambio climático. Uno de los problemas más acuciantes con los que se puede enfrentar el ser humano en los próximos años es el cambio climático. La actividad industrial es una de las razones por las que este cambio se está produciendo, dado que ha emitido enormes cantidades de gases contaminantes. Si no se efectúan acciones concretas para evitar el cambio climático, puede aumentar el nivel del mar, lo que implica la desaparición de pequeñas islas y de zonas costeras. Además, el aumento de la temperatura hará que la desertización avance, dificultando la vida en numerosas zonas. 2. Favorecer las actividades económicas. Aunque en muchas ocasiones el daño en los ecosistemas se ha generado por intentar conseguir mayores beneficios económicos, no hay duda de que a lo largo plazo su destrucción puede dañar la economía mundial. Por ejemplo, existen países con tradición pesquera que están viendo cómo se están agotando los caladeros en donde solían pescar, ya sea por la explotación excesiva o por la contaminación. Igualmente, la deforestación generada para propiciar el cultivo de ciertos productos acaba perjudicando la calidad de la tierra, que finalmente pierde producción. El avance de la desertización debido al cambio climático también afecta a los cultivos y a la ganadería. 3. Evitar conflictos sociales por bienes escasos. Todo lo apuntado anteriormente repercute en el ser humano. Los expertos afirman que las próximas guerras pueden producirse por un bien que comienza a escasear en algunas zonas: el agua. La desaparición de acuíferos, ya sea por el calentamiento global, la explotación desmedida o la contaminación, está haciendo que el agua empiece a escasear en algunos países. Esto provocará grandes migraciones con los siguientes conflictos sociales que se pueden producir. También afecta a las áreas de cultivo, lo que puede provocar grandes hambrunas. 4. Mejorar la salud de las personas. El empeoramiento de la salud de las personas es algo real si no se corrigen algunos comportamientos que dañan el medio ambiente y sus ecosistemas. La contaminación ambiental de las grandes ciudades ha provocado un aumento en la incidencia de enfermedades respiratorias. Las alergias también han aumentado en los últimos años y se prevé que siga así. La contaminación de los suelos cultivables generada por metales pesados también puede afectar negativamente a la salud. 5. Generar un ambiente favorable para próximas generaciones. La conservación de especies animales y vegetales debería ser una obligación no solo económica, sino también moral.
Dejar el planeta lo mejor posible para las próximas generaciones debe ser visto como un compromiso.